Buenos días chicos, vamos a empezar con la clase de química y vamos a hablar de la historia del átomo. Vamos a ver con la parte del marco teórico. Nos dice el hombre de la ciencia, en su constante esfuerzo por interpretar los fenómenos naturales, en un primer momento, conceptos filosóficos del siglo VI a.C., afirma que la materia está formada por agua, tierra y fuego, los elementos básicos, agua, tierra y fuego. Luego, Antonio Lavoisier, con las bases del método científico, permite establecer conceptos, conclusiones y leyes tan útiles, que son las teorías científicas, a partir del año 1803, que permiten el progreso y desarrollo de la ciencia y tecnología. Significa que a lo largo de la historia, el conocimiento científico ha ido progresando desde los años antes de Cristo hasta la actualidad. Vamos a ver ahora sí en sí la historia de el átomo. Y tenemos ideas filosóficas acerca del átomo en el siglo VI antes de Cristo. Leucipo y Demócrito. Ambos coinciden en que la materia está formada por átomos, proponen la existencia de átomos. Solamente fue una descripción vaga, que significa que no habían pruebas, que solamente mencionaron esto, que había una existencia de átomos, pero no pudieron hacer varias pruebas científicas. Empédocles y Aristóteles, ambos se oponen a la existencia de los átomos. La materia está formada por agua, aire, tierra y fuego, o la combinación de estas sustancias. Niegan la existencia de los átomos. Significa que había una contradicción entre ellos dos. Estaban diciendo que los cuatro elementos conocidos: agua, aire, tierra y fuego, y solamente por eso estaba constituido todo en la Tierra. Ahora vamos a pasar de frente a los modelos atómicos, que ya son a partir del año 1800 para adelante, comenzando con el modelo atómico de Dalton, que tiene fecha de a partir de 1803. La materia está formada por átomos, que son partículas indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa y propiedades, y diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diferentes elementos. El modelo atómico de Dalton solamente era una esfera vacía, sin nada. Como podemos ver acá, una esfera vacía, sin nada, sin ninguna partícula. El átomo solamente tenía masa y todos eran iguales. Y que los compuestos, o sea, las fórmulas que nosotros conocemos, solamente se formaban con diferentes tipos de átomos. Tenemos ahora acá el modelo atómico de Thomson, el que descubrió los electrones. Al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico John Thomson propuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo correspondiera a la carga positiva, que ocuparía la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentran incrustados los electrones, más o menos como las pasas en un pudín. Este modelo del pudín de pasas de Thomson era bastante razonable y fue aceptado durante varios años, ya que explicaba varios fenómenos. Por ejemplo, los rayos catódicos. Los rayos catódicos es el viaje de los electrones a través de tubos vacíos, y también los canales. ¿Qué significa? Que Thomson nos decía que el átomo estaba aquí, los protones, y estaban los electrones, todos juntos. O sea que todavía no había la idea del neutrón. En vez de neutrón, estaban solamente protones y electrones, estaban incrustados. No había ni nube electrónica, solamente esfera de masa. Ahora entramos al modelo atómico de Rutherford. El átomo tiene una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva.
la de los protones, y la mayor parte de la masa del átomo aportada por los protones y neutrones. Además, presenta una zona externa o corteza donde se hallan los electrones que giran alrededor del núcleo. O sea, que acá ya se comenzó a dar la idea de la nube electrónica, donde los electrones estaban muy aparte del núcleo, no estaban incrustados en el núcleo, como decía Thomson. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones de la corteza. ¿Qué significa? Que tanto número de protones iba a ser igual a los números de electrones. El átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran a gran velocidad alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño. Ahora, ¿cómo se atribuye que Thomson, que diga que Rutherford haya descubierto los protones? Porque al momento de hacer un experimento con una lámina de oro, hizo con una cámara de plomo disparar partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, y veía que en esta lámina de oro algunas partículas positivas eran rebotadas, o sea que se dispersaban, no entraban al centro de la lámina de oro. ¿Qué significaba? Que como los protones tienen carga positiva y las cargas alfa, los disparos alfa también tienen carga positiva, entonces estos se iban a repeler por tener la misma carga. Y como podemos ver acá, el modelo de Rutherford, donde acá ya está la zona extranuclear girando los electrones alrededor del núcleo. Ahora entramos al modelo atómico de Bohr. El átomo tiene una parte central llamada núcleo. Su modelo atómico de él se basó mucho a lo de Rutherford. El núcleo tiene carga positiva, está formada por protones y neutrones. Los electrones giran en una órbita alrededor del núcleo y tienen una ruta. Dijo que cada órbita era un nivel de energía y solo cabía cierta cantidad de partículas en cada nivel. ¿Qué significa? Que acá ya daba la idea de que la nube electrónica estaba dividido en orbitales, lo que nosotros conocemos ahora como orbitales, y que cada uno daba un nivel diferente de energía y que solamente tenían capacidad para cierto número de electrones cada uno. Bohr basó su modelo en el modelo de Rutherford y en ideas de Max Planck y de Einstein. Significa que este modelo atómico de Bohr tuvo como antecesor el modelo atómico de Rutherford. Y él añadió esto, como nosotros conocemos, los orbitales de la zona extranuclear, donde más o menos entraban cierta cantidad de electrones. Ahí decía que podían entrar más o menos 2 a 3. Pero después ya más adelante se corrige esto, según el nivel varía. Ahora entramos a James Chadwick y el neutrón. En 1932 realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear. El neutrón, la partícula en el núcleo del átomo sin carga eléctrica. Se le atribuye a James Chadwick que él descubrió el neutrón porque estuvo haciendo estudios del átomo basándose en modelos con otros científicos. Este descubrimiento condujo directamente a la fisión nuclear y a la creación de la bomba atómica. Significa que el neutrón fue un descubrimiento fundamental para la creación de estos dos. Entonces, hasta aquí ya estamos llegando a la historia del átomo, sabiendo ya quién es el que descubrió el electrón, el protón y el neutrón. Grandes avances que ha dado la teoría atómica.
Ya de ahí llegamos a la teoría del modelo atómico actual, en el cual se habla del movimiento ondulatorio de los electrones, y también se menciona los diferentes niveles de energía, los diferentes tipos de partículas que hay, aparte del neutrón, del protón y de los quarks. Pero eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Espero que haya sido de su entendimiento la clase y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.